Imagina que los dos hermanos desaparecidos en la noche de lluvia, sin dejar rastro. 10 años más tarde, vuelven. Pero, lo que trae consigo, es más oscuro que el de cualquiera de los dos podía prever. Hoy en día, desvendaremos juntos en este viaje misterioso. Los relojes marcaban las 7 de la noche en la que los hermanos se fueron vistos por última vez los que juegan en el parque cerca de su casa. En la búsqueda incansable, que duró meses, pero fue en vano. El pueblo entero se preguntaba, ¿a dónde se fueron? ¿Es lo que ocurrió en aquella noche fatídica? De repente, una mañana común, con un golpe en la puerta de la casa donde se criaron. Allí estaban ellos, los de mayor edad, visiblemente conmovidos. Pero, ¿por qué ahora? ¿Y qué es lo que los ha mantenido separados durante tanto tiempo? Intenta colocar las piezas de este rompecabezas, imagínate lo que es perder una parte de sí mismo, y, después de una década de experiencia, y tener la oportunidad de reencontrar de ella. ¿Qué haría usted si estuviera en el lugar de ellos? Y, si me atrevo a decir que es el misterio, que solo se hace más profundo de lo que revelan acerca de los años que faltan. Por cada minuto de esta historia es que en un hilo de una telaraña compleja de los acontecimientos. Quédate con nosotros, mientras que nosotros lo hacemos con cada giro de la desoladora de esta increíble historia de un regreso. En una noche de octubre, en la que las nubes grises se encubrían del cielo y de la pequeña ciudad de San Gabriel, presagiando una tormenta que se avecina. Lucas, Herman, los hermanos inseparables, hasta que decidieron desafiar el tiempo para una última aventura en el parque, antes de la caída de adaptarse en su totalidad. Lucas, él, de más edad, la edad de 10 años, con una personalidad como la de protección, siempre atento al bienestar de las pinturas de Rafael, su hermano menor, de 8 años de edad. Rafael, por su parte, fue el más arriesgado, siempre dispuesto a explorar nuevos horizontes, y con una sonrisa contagiosa. La madre, doña Clara, que miraba por la ventana de la cocina, con el corazón apretado de preocupación, mientras la veía correr por la calle. «Ten cuidado, muchachos. No se tarden», exclamó, con la voz casi absorbida por el sonido de las voces que comenzaban a resonar en las últimas hojas de los árboles. Bailaban al viento, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a transformar el parque en función de los charcos y el barro. Mientras los niños juegan, la tormenta se ha incrementado de forma rápida. Rafael, con su impermeable amarillo, ya empapado, reía mientras trataba de atrapar las gotas de la lluvia y de la lengua. Lucas, siempre con cautela, miró hacia el cielo oscuro, sentía una extraña inquietud. «Rafa, creo que será mejor que volvamos. Mi mamá va a estar preocupado», dijo, pero su voz era cargada por un trueno situación. Sin embargo, antes de que pudiera darse la media vuelta, con una silueta emergió de la oscuridad del parque, que se mueve de una manera sorprendentemente ágil entre los árboles torcidos por el viento. Lucas agarró el brazo de Rafael, con su corazón latiendo muy fuerte. «¿Quién está ahí?», gritó, tratando de parecer más valiente de lo que en realidad sentía. No hay respuesta de la figura que se acercaba, y los detalles se pierden en la oscuridad de la media luna. Fue el momento en que la tormenta ha comenzado. No es solo natural, sino que iba a marcar su vida para siempre. El desconocido avanzó rápidamente, y en un momento, los niños han estado involucrados en una trama mucho más peligroso de lo que las historias que se inventa en la tarde de la fiesta. Lo que Rafael había visto antes de ser arrastrado a lo lejos, bajo la lluvia incesante, fue la mirada de preocupación de Lucas, con la promesa de silencio, que todo volvería a la normalidad. Esa misma noche, en la casa de los hermanos, se quedó vacía, haciéndose eco de la desesperación de su esposa. Clara,
al darse cuenta de que su hijo no había regresado. La búsqueda comenzó. De inmediato, con los vecinos, recogiendo las linternas y las cubiertas para la lluvia, pero a las horas se convirtieron en días, y con la esperanza de que comenzó a desaparecer. Como las hojas llevadas por el viento de otoño. La ciudad entera se movilizó, pero Lucas y Rafael, a la que habían desaparecido, como si se ingieren por la misma tormenta. En los días posteriores a la desaparición de los hermanos de San Gabriel, se ha convertido en lo que antes era solo una zona tranquila de la ciudad, país, famoso por sus fiestas de San Juan y el calor acogedor de sus habitantes, que ahora parecía un lugar marcado por la angustia y el misterio. En las calles, normalmente se llenan de niños que juegan y a los vecinos de hablar. Estaban en silencio, como si la ciudad entera se celebra en la respiración, a la espera de noticias. Doña Clara se encontraba en el epicentro de esta crisis de la vida. Ella, una mujer de mediana edad, y siempre con una sonrisa y un miembro activo de la comunidad, se ha visto ahora pálida y abatida, con los ojos constantemente frente a la calle, como si tuviera que llevar a los niños de vuelta, solo con la fuerza de su mirada. A su marido, a su Juan, un hombre robusto, y por lo general de pocas palabras, se ha movilizado a la ciudad. Se coordinaba la búsqueda, se dirigió a las autoridades y a la voz, que antes se utilizaba para contar las historias de los hijos de la noche, que ahora gritaba a las instrucciones de los voluntarios. Vamos a echar un vistazo de nuevo a los alrededores del parque. Se han buscado refugio en algún lugar de por aquí, señalaba en su Juan, mientras se dirigía a un grupo, a partir de las antorchas y de los mapas. La comunidad unida por el amor a los niños, que siguió sus órdenes, poniendo cada uno de los rincones de la ciudad y de las zonas de los alrededores. Los equipos de búsqueda y basculaban los bosques, los campos y los edificios, abandonados en cualquier lugar en el que se pudiera esconder un secreto a voces, o en una pista de carreras. Mientras tanto, en la casa de Doña Clara, que se encontraba a menudo, se sentaba a la mesa de la cocina, donde en las últimas clases de la casa de Lucas, que estaban dispersos, en las orillas rabiscadas con los dibujos de las aventuras de los monstruos. Ella se tocaba los libros con suavidad, lo que en un momento de la conexión con dos de sus hijos, a pesar de que solo a través de los trazos de un lápiz. Ellos van a venir otra vez, ella murmuró para sí misma, como una letanía, de la esperanza frente a la marea creciente de la desesperación. Pero en la búsqueda de que se anunció que cada vez más fructífera. Cada día que pasa, el misterio solo se aprofundaba, y la comunidad empezó a preguntarse si no estaría tratando con algo más grande de lo que pensaba. La posibilidad de que los niños habían sido llevados a alguien, tal vez incluso a las afueras de la ciudad, que empezaba a tener en cuenta. Fue en ese momento que tú, Juan, después de la reunión fallida con la policía en el lugar, decidió que había llegado el momento de ampliar la búsqueda. Nosotros no podemos abandonar ahora. Y si no los encontramos, aquí, tenemos que ir más allá, dijo en una reunión comunitaria, con la cara marcada por la determinación y el cansancio. Con el apoyo de la comunidad, se fue de inmediato, con los voluntarios que se ofrece a ayudar, y recursos para ser utilizados para el que busca poder llegar a las ciudades vecinas e incluso de otros países. En una mañana de niebla baja, típica de invierno, en San Gabriel, ha sido el escenario de nuevo para el regreso de los hermanos. Una década que había pasado desde aquella noche tormentosa, y de la vida en la ciudad, aunque no por completo a sí misma, se había encontrado con un nuevo ritmo. Sin embargo, esa mañana, el silencio se rompió cuando Lucas y Rafael, que ahora los jóvenes y a los adultos, cuando tocaron a la puerta de la casa en la que una vez fue su hogar. La noticia de su regreso y se extiende como el fuego en el estado de Mato Seco, con lo que se reavivó las esperanzas y los miedos, en la misma medida. Doña Clara,
que había envejecido de forma prematura, en los años de búsqueda, se encontraba preparando el desayuno, cuando oyó los golpes en su corazón, y desde hace tanto tiempo, el pesado de la incertidumbre, que ahora latía acelerado, con una mezcla de esperanza y temor. Al abrir la puerta y ver a sus hijos, parados allí, los más altos y marcados por la sombra de su viaje hacia el sur, y ella dejó escapar un grito silencioso, con una mezcla de alivio y, a causa de su incredulidad. Lucas, Rafael, ella balbuceaba, con las manos temblorosas extendidas, como si temiese que fueron solo un espejismo. Los hermanos habían cambiado, y mucho. Lucas ha dado una barba rala, y sus ojos, antaño llenos de curiosidad infantil, que ahora se reflejan en la dureza de los años perdidos. Rafael, el más reservado, tenía una mirada de cautela, midiendo con el medio ambiente, que una vez llamó a su casa. Hubo una vacilación en sus movimientos, en una clara dificultad para reasumir su lugar en un mundo en el que había que continuar sin ellos. No sabía si se debía. No podemos volver atrás, dijo Lucas, con su voz cargada de emoción contenida. En la sala de estar, con las mismas fotos en las paredes y en el mismo equipamiento desgastado por el tiempo, que se parecía a la de ellos, tanto familiar como extraño. Doña Clara, con lágrimas en los que se derrama, se acercó a darte de comer, pero se dio cuenta de que la duda en sus ojos. Ustedes no están en la casa de ahora en adelante, ella dijo, más para sí misma que para ellos se trata de cerrar la herida que la duda se había abierto. En los días siguientes, la casa fue visitada por la Asociación de Vecinos y Curiosos. Todos están ansiosos por escuchar la historia de los hermanos y hermanas. Sin embargo, Lucas y Rafael, hablamos un poco acerca de dónde estaban y de lo que han sufrido. Eran los hombres, marcados por el amor, y en cada una de las palabras que buscaban compartir veía con cuidado y fuerte. Las preguntas son muchas, pero las respuestas eran muy pequeñas, y envueltas en sombras. Doña Clara observaba a sus hijos, y al darse cuenta de la distancia emocional en el que se había establecido entre ellos, en ella se esforzaba para que vuelva a conectar, para la reconstrucción de los lazos que el tiempo y el problema se habían agotado. La comida estaba en silencio, marcadas por las miradas que hablan del dolor de un pasado que tal vez no fuera totalmente de la luz. En los días que siguieron a su regreso de Lucas y Rafael, comenzaron poco a poco a desfiar a la tapicería de los acontecimientos que marcaron la década perdida de ellos para elegir sus palabras con cuidado, con cada frase. Con cuidado de medida para revelar lo suficiente, la preservación de los detalles más oscuros para los mismos. La familia reunida alrededor de una vieja mesa de madera, que escuchaba en silencio, sin perder el respeto y el miedo. Estábamos en el parque, y después, todo pasó muy rápido, dijo Lucas en voz baja, casi se pierde entre los clientes de un reloj de pared. A una persona que nos ha sorprendido. Nos llevaron rápidamente al coche y, antes de que se percebésemos, ya que estábamos muy lejos de casa, lejos de todo lo que conocía. Sus ojos se encontraron con los de Rafael, en busca de ayuda antes de continuar. Rafael asintió con la cabeza levemente, animándole a seguir. Los hermanos se han contado acerca de los viajes en malas condiciones, se esconden y, encerrados en un pequeño espacio en la oscuridad, su voz embargadas por el temor a que todavía se sienten a tener en cuenta. No sabemos hacia dónde nos dirigimos. Solo los que estábamos perdiendo todo lo que teníamos, dijo a Rafael, con la mano temblando sin querer dibujo en el borde de una ventana imaginaria en la que él estaba tratando de encontrar algo familiar. En el horizonte de la que se partió. Ellos han sido trasladados a un país lejano, con idiomas y costumbres que les eran totalmente ajenos. Se ha descrito en una granja aislada, rodeada
por las altas cercas de alambre de púas de la maquinilla, donde se ven obligados a trabajar largas horas, bajo una vigilancia constante. Es como si cada día fuera una eternidad. El deseo de volver a casa era más de lo que es el trabajo físico, confesó Lucas, y sus palabras están cargadas de una profunda tristeza. La reacción por parte de los padres es una mezcla de horror y alivio, el horror de que sus hijos ya habían pasado, y el alivio de que ellos, finalmente, de regreso a casa. Doña Clara, sosteniendo la mano de su marido, buscando en él la fuerza para que no se desplome. ¿Cómo se las arreglaron para sobrevivir?, preguntó ella, con la voz frágil, pero por el miedo de escuchar la respuesta. El uno al otro, ha dicho Rafael, simplemente. Nos teníamos que cuidar el uno del otro. Es la única manera de no perder quienes somos, y no es que nos convirtamos en tan solo en dos de las víctimas en el olvido. Esta confesión trajo lágrimas a los ojos de sus padres, que es una mezcla de la dolorosa, de orgullo y de dolor por el peso de sus hijos, por lo que tuvieron que llevar. En la medida en que Lucas y Rafael, que se abre a sus años de cautiverio, la historia se volvía cada vez más oscuro y más oscuro. Se ha descrito un régimen brutal de trabajo forzoso u obligatorio, sometido a condiciones inhumanas, en donde el más mínimo signo de vida era severamente castigado. Me acuerdo del frío. Era un lugar frío, que parecía cortar el alma, y lo único que se nos calienta. La era de la proximidad del uno del otro, señaló Lucas, en sus palabras, sacando a la luz los recuerdos dolorosos. Ellos han hablado de la nave, donde dormía, en un lugar limpio y con piso de tierra, que comparte con otras personas que, como ellos, habían sido arrancados de sus vidas. Por la noche nos reuníamos en el silencio y compartimos las historias de nuestras casas, a nuestras familias, dijo a Rafael, con la voz quebrada por la emoción. Es nuestra forma de luchar contra el olvido, para mantener viva la esperanza de que algún día podría volver a salir. Dentro de ese ambiente opresivo, en cada pequeño acto de bondad y en cada gesto de solidaridad, se habían convertido en los actos de resistencia. Lucas y Rafael, y a pesar del miedo constante, se han encontrado diversas maneras de apoyar a sus compañeros de cautiverio. Hay un chico nuevo llamado Mateo. Llegó unos meses más tarde que nosotros y que siempre estaba de miedo. Nos tentábamos proteger, en lugar de enseñarle a sobrevivir, dijo Lucas, lo que demuestra, como en la adversidad, se había forjado en él un gran sentido de la responsabilidad más grande. El público en general, al oír estas cosas, se veía inmerso en un mundo en el que la humanidad fue puesta a prueba a cada una de la madrugada. Las descripciones de los vivos y el sabor de los hermanos acerca de la nave, en el campo de la árida que se extiende más allá de las vallas, y en los rostros cansados y sucios, de los que con él comparten el dolor, pintaban un retrato penetrante de la realidad a la que se enfrentaban. La madre, doña Clara, que luchaba por mantener la compostura mientras la escuchaba. Las manos que antes estaban preparando la cena, y ahora estaban cerradas. Y en sus brazos, temblando ligeramente. ¿Cómo han sido capaces de mantener la fe? Hijos míos, preguntó ella, con la voz quebrada por el asombro y el terror que sentía al imaginar a sus hijos en esa situación espantosa. Cada día era una batalla, la de la madre, dijo Rafael, pero acordarse de su casa, de ti, de las cosas simples, como el aroma de un café, le daba algo por lo que luchar. Y, por supuesto, teníamos el uno al otro. Sin Lucas, yo no lo hubiera podido hacer lo mismo. La historia de los hermanos se ha tomado de una manera aún más dramática cuando llega el momento de describir la tierra. Era una noche de tormenta, de forma similar a aquella en la que se han llevado, es un extra que no ha pasado desapercibido por la muerte. Se sentía como un servicio, dijo, es como si la naturaleza
estuviera conspirando para que nos dará la oportunidad de escapar de él. El plan de fuga, y comenzó a tomar la forma de un mes antes de murmuraba en los rincones oscuros de la nave, lejos de los oídos de los hombres. Rafael y San Lucas, junto con los otros detenidos, incluidos los de Mateo, el joven que había tomado bajo su protección y seguridad, se decidió que el arriscarían todo. En una noche de tormenta, cuando el ruido de la lluvia que se podría ahogarlos sonidos de la unidad. Estábamos todos de miedo, sino de la necesidad de la libertad en la era de los más fuertes, dijo a Rafael, con la cara pálida, iluminada por la suave luz de la lámpara de la sala de estar. A cada paso que dábamos, en dirección a su alrededor, era un paso hacia lo desconocido. Pero, ¿qué podría ser peor que la certeza de ese cautiverio eterno? Le cortaron la cerca de alambre con los alicates de que Lucas se puede esconder tras un largo día de trabajo en el campo. Sus manos estaban ensangrentados y temblando, y no solo por el frío, sino también por el temor de ser capturados en cualquier momento. Cuando, por fin, hemos pasado de la cerca, sentir la lluvia en el lavado, como si pudiera borrar todo lo que teníamos antes, describe Lucas, con una intensidad que dejó a todos los asistentes rizados. La fuga continuó en los campos fangosos y los bosques. Ellos caminaron durante horas y horas, guiados solo por la brújula de la que Rafael se lleva a cabo con usted, que es un pequeño objeto que se ha convertido en su mayor esperanza. Cada paso era una mezcla de miedo y alivio. No sabíamos si íbamos a poder escapar de la realidad, sino que con cada respiro de aire fresco que renueva nuestras fuerzas, dijo Rafael. Al llegar a una pequeña ciudad del amanecer, de los hermanos, y a sus compañeros a buscar refugio en una iglesia, donde fueron recibidos por el padre, que, sin hacer preguntas, se les ofreció refugio y alimento. Fue el primer gesto de amor genuino que se ha visto en años, señaló Lucas. El agradecimiento se hace evidente en su voz. Después de la huida de Drama, y el posterior viaje hacia la libertad, Lucas y Rafael tuvieron que afrontar el reto de la monumental de reinsertarse en la sociedad. A la llegada a su ciudad de origen, San Gabriel, que no es el fin de las pruebas, sino que es el inicio de un nuevo capítulo de la adaptación y de la curación. En los primeros días de vuelta a la casa, que había sido el escenario de muchas memorias felices de que ahora me parecía extraño que parezca desconocido. En las paredes, aunque la física no cambian, parecía que se habían de guardar los ecos de un pasado en el que Lucas y Rafael apenas podía ver. Es como caminar en un sueño, confesó Lucas, en una noche, mientras estaba sentado a la mesa de la cocina, la mirada perdida sobre el mármol de la que ya se había contado muchas historias. Todo tiene un aspecto familiar y totalmente extranjero y, al mismo tiempo. Rafael, por su parte, luchaba por encontrar su lugar en un mundo que ha cambiado tanto como él. A veces, me he pillado mirando a la gente en la calle, tratando de entender cómo y continuaron con sus vidas, mientras que la nuestra estaba en el descanso, le dijo él en un raro momento de reflexión, con el destino de su hermano. En esos momentos de arrebato, eran cortos, pero intensos, que revela la profundidad de las heridas emocionales que ambos poseían. La recuperación es complicada y, también, por los cambios físicos y emocionales evidentes en los hermanos y hermanas. Lucas se ha desarrollado con una seriedad de la que rara vez se rompía a sonreír, y a Rafael, que antes siempre como persona y ahora como premio. Durante largos periodos de silencio. En la comunidad de San Gabriel de Cachoeira, aunque cálido, a veces, parecía no saber cómo relacionarse con el otro. Y transformados por el ser humano. Doña Clara y Juan, que hacían lo que podían para ayudar a los niños a los que se ponen. Ellos organizaron una pequeña reunión en su casa, tratando de volver a conectar con Lucas y Rafael,
con sus amigos de la infancia y de los países vecinos. Sin embargo, en estos encuentros, que muchas veces acababan en el artículo, ya que en las memorias compartidas que, a menudo, parecen pertenecer a otra vida. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos la ayuda de profesionales, dijo doña Clara, en una sesión con el terapeuta, que comenzó con la visita a la familia. De forma regular. En las sesiones de terapia, que eran originalmente de tensión, los hermanos no estuvieran dispuestos a abrir sus corazones, pero que poco a poco han comenzado a descubrir las capas de la tierra del dolor y de la obra a través de ellos. En la medida en que Lucas y Rafael, por lo que empezaron a mantener el equilibrio en la realidad, y la necesidad de buscar la justicia, por los años de sufrimiento que se ha convertido en una fuerza motriz en las vidas de las personas. Con la ayuda de sus padres y de las autoridades locales, que se iniciaron en el difícil proceso de reconstrucción de sus experiencias para ayudar a la policía a entender y a desmantelar la red de delincuentes que habían asaltado. Con la colaboración de la policía, ha sido un proceso doloroso, lleno de retos. Tuvimos que volver a vivir cada momento de esos años terribles para dar tantos detalles como sea posible, dijo Lucas en uno de los muchos encuentros con los detectives. Cada detalle puede ser la clave para evitar que esto suceda con los demás. En sus palabras, a pesar de acero bajo costo emocional de cada una de las sesiones. Los hermanos han dicho todo lo que podía recordar las caras de los alemanes, los lugares, los cautiverios de las vías de comunicación más utilizadas por los delincuentes. Rafael, con una memoria impresionante para los detalles, no ha sido capaz de trazar mapas de los que han ayudado a las autoridades a identificar a los posibles lugares para el funcionamiento de la red. Me obligaba a memorizar cada curva de la carretera, en cada una de las marcas en el camino, dijo, mostrando a uno de los muchos cuadernos llenos de anotaciones y dibujos. En la lucha por la justicia, también ha puesto de manifiesto que la extensión de la red criminal, mucho más grande y la más arraigada de lo que inicialmente se pensaba. Esto trajo consigo una dimensión aterradora de la tarea, sino que también se ha mejorado el cálculo de los hermanos. Cuanto más nos enteramos de que más hemos decidido a luchar contra ellos. Y no es solo por nosotros, sino a todas las posibles víctimas, dijo Lucas, con la voz cargada de una nueva fuerza. Mientras tanto, en la comunidad de San Gabriel, que se movilizó en apoyo. Las vigilias se están llevando a cabo campañas de sensibilización sobre el secuestro y la trata de seres humanos se han ganado fuerza, muchas veces llevadas a cabo por doña Clara, que se ha convertido en una voz que se activa con el movimiento. Lo que no se puede pasar a otra persona. Ninguna familia debería pasar por lo que pasamos. Se estaba hablando de eventos, impulsado por el regreso de los hijos. Y de la misión de transformar el dolor en acción. La superación de los traumas del pasado, y la reintegración en la sociedad, ha sido un proceso difícil para los de Lucas y Rafael. Con el apoyo de sus padres y de la comunidad, los hermanos empezaron a descubrir que la vida que había perdido, y la construcción de nuevas esperanzas para el futuro. Lucas ha decidido retomar sus estudios y se matriculó en una escuela local. En él se destacó por su rapidez, no solo por su inteligencia, sino también de la madurez y la seriedad, que impresionaron a profesores y compañeros de clase. Quiero estudiar Derecho y me he especializado en materia de derechos humanos, dijo Lucas en una reunión de la escuela. La motivación es clara, el uso de la experiencia traumática para ayudar a prevenir que otros pasaran por lo mismo. En la historia de los libros, para encontrar en ellos, tanto para una escapada como un fin. Rafael, por otro lado, se ha encontrado consuelo en el arte. Siempre había tenido el talento para el dibujo, y que ahora se usó esta habilidad como una forma de terapia. Una de sus ilustraciones que mostraban el dolor y la esperanza de su viaje, y de pronto se
Me han llamado la atención de un maestro de obras de arte local, lo que le animó a dar a conocer su trabajo. A través del dibujo, puedo expresar lo que las palabras no alcanzan, dijo Rafael, a la presentación de su primera exhibición pública. Las obras, cargadas de simbolismo y emoción cruda, jugaron un profundo conocimiento de los usuarios, muchos de los cuales se tocaron emocionalmente al verlas. Declaraciones viscerales de la experiencia del usuario. Con el apoyo de la comunidad, sigue siendo fundamental. El padre, que había sido sede de los hermanos, después de que su escapada ha organizado eventos para la recaudación de fondos para la educación y la terapia de ellos, y en una pequeña iglesia en el lugar se ha convertido en un centro de apoyo y solidaridad. Ustedes nos han dado la esperanza en tiempos de oscuridad. Ahora, es nuestro turno de devolverle el favor, dijo durante la misa, en la que el fortalecimiento de los lazos de unión y de apoyo a la comunidad. La familia se ha adaptado a los cambios. Doña Clara y Juan han participado en las sesiones de terapia familiar y aprender a hacer frente a los impactos de sus hijos, y que se ajuste a sus necesidades. Estamos en reconstruir juntos, dijo doña Clara, con una sonrisa, la esperanza. Durante una de las sesiones. Cada paso adelante es un triunfo. Los hermanos comenzaron a explorar nuevos intereses, y volver a conectar con viejos amigos. Los pequeños gestos cotidianos como caminar por la ciudad, visita a la panadería, o, simplemente, pasar un poco de tiempo en el parque, que se han convertido en los recuerdos más preciados de su descubrimiento. La libertad tiene un sabor diferente al que la ha perdido una vez y para siempre, le dijo a Lucas, mirando a Rafael, a dibujar, a la sombra de un árbol. El aire fresco y las risas de los niños a su alrededor eran un recordatorio constante de todo lo que había obtenido. Y sobre todo por lo que aún valía la pena luchar. En la medida en que Lucas y Rafael, que se reconstruían, en la ciudad de San Gabriel, que también se transforma. La historia de los hermanos se había convertido en una leyenda. Un símbolo de la resistencia y la recuperación. Más allá de esto, a su regreso, trajo consigo una nueva conciencia acerca de los problemas de la seguridad y de la solidaridad comunitaria, que pueden influir en las políticas y las iniciativas locales. En la lucha por la justicia, ha alcanzado un hito importante cuando, con la ayuda de la información proporcionada por los hermanos, en una operación internacional por su éxito en eliminar la parte de la red criminal, el responsable de su secuestro. El mismo día en que recibió la noticia de que se ha marcado con una mezcla de alivio y de la sobriedad. Eso no lo trae de vuelta a los años en los que hemos perdido, sino que significa que menos de las familias sufrirán, como nosotros, que sufrimos, reflexionó acerca de Lucas. Con una madurez de la que solo se llega a través de experiencias duro hasta el siglo XV. En este marco, Lucas y Rafael, se decidió organizar una conferencia en la ciudad, para discutir sobre la seguridad de la comunidad y la trata de seres humanos. Ellos han compartido su historia, y acompañados por los expertos y autoridades en la materia. El evento fue todo un éxito, atrayendo participantes de otras ciudades y de los estados vecinos, y reforzando la posición de San Gabriel, como un ejemplo más de cómo la tragedia de la que puede convertirse en un catalizador para el cambio positivo. Durante el Congreso, Rafael habló públicamente por primera vez sobre el uso del arte como una forma de curación. Se expuso una de sus obras, que ilustraban la jornada del personal, sino también de la resistencia humana ante los androides. Cada línea, cada una de un color es una parte de lo que vivimos y cómo nos hemos decidido a responder a eso, dijo él, y delante de una audiencia del año. Lucas, por su parte, ha anunciado su decisión de crear una fundación dedicada a ayudar a las víctimas del secuestro y la trata de seres humanos. Queremos que nuestra fundación
ya sea un puente para que los que creen que el mundo los ha olvidado. Dijo. El proyecto ha sido recibido con gran entusiasmo, y muchos en la comunidad, que se ofrecieron como voluntarios para ayudar. La familia unida, por medio de las pruebas de que muchos puedan imaginar, se encontró con un nuevo sentido de propósito. Doña Clara, en particular, se convirtió en el alivio y la gratitud por el regreso de los niños en la fuerza impulsora detrás de muchas de estas iniciativas. En ella, se ha convertido en una figura materna, y para muchos de la comunidad, brindando soporte técnico y ayuda para aquellos a los que se enfrentaban sus propias batallas. En el capítulo final, que no solo se deduce de la historia de Lucas y la de Rafael, sino que también se abre un nuevo capítulo en la comunidad de San Gabriel. Se muestra en la transformación de las víctimas y a los defensores, de los que se conservan en los líderes. En el que destaca el de la capacidad humana de encontrar el sentido y la esperanza a pesar de las experiencias más devastadoras. Y así, después de una década de ausencia, la de Lucas y Rafael se vuelven, con lo que no solo las marcas de un pasado doloroso, pero también con una visión de hay esperanza para todos nosotros. Imaginemos, por un momento, la fuerza que se necesita para hacer frente a los días más oscuros, y así encontrar el valor para seguir adelante. Esa es la verdadera lección que nos dejan. Pero, ¿y a ti? ¿Cómo reaccionarías si, en contra de todas las probabilidades, tienen la oportunidad de empezar de nuevo? Se podría hacer una historia de dolor. ¿En el triunfo? A los hermanos que nos han demostrado que sí es posible, incluso, que cuando el mundo parece que se han olvidado de ti. El retorno no es el final de un largo silencio, sino que es el comienzo de una nueva narrativa sobre la resistencia, la justicia y la renovación de la misma. Lucas y Rafael, que no son solo los sobrevivientes, son los símbolos de las más largas y las noches, pueden dar lugar a la esperanza de amaneceres. Ahora, le damos la bienvenida a la reflexión y la inspiración. Un comentario a continuación de lo que lo haría si estuviera en el lugar de los hermanos. Comparte este video para que más gente pueda conocer esta apasionante historia, y, quién sabe, encontrar la inspiración para la superación de sus propias desgracias. No se olviden de suscribirse al canal y activar en el móvil para que no se pierda ninguna de nuestras historias, que, al igual que la de Carlos y Rafael, que pueden cambiar la forma en la que vemos el mundo.